Bienvenidos, esto es Inglés del Águila. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es Gonzalo del Águila, el creador del canal Inglés del Águila, donde semana a semana estás aprendiendo a comunicarte, a poder hablar, leer y escribir y sobre todo pensar en inglés. Gracias por tu apoyo y colaboración durante todo ese tiempo que hemos estado estudiando la forma básica del tiempo presente en el verbo to be. Y has visto la importancia de lo que es tener un sustantivo y también un auxiliar o un verbo en la oración. Así que en esta nueva etapa ya entramos a lo que es el tiempo intermedio. Y felicidades porque te has dado tiempo para aprender y estás familiarizándote cada día más. Así que no te olvides de suscribirte al canal, compartirlo con los demás para que puedan recibir tanto la persona con quien compartes y tú puedan recibir los videos directamente de sus correos electrónicos tan pronto sale o es publicado en el canal de YouTube. Y como siempre, avancemos a la nueva clase de este nivel. El día de hoy, today's learning, vamos a estar viendo un panorama general de lo que significa de intermediate level, de lo que es el nivel intermedio. Y luego vamos a estar hablando también lo que es simple present tense, que significa el tiempo presente simple, ¿cierto? El tiempo presente simple. Para terminar viendo quizás affirmative simple present, la forma afirmativa del presente simple. Intermediate level. ¿Qué significa el intermediate level? Intermediate level significa no more to be. No more to be. Quiere decir ya no más. Hasta ahí no más. Ya no tocamos más el to be. No tocamos más el to be por el momento porque nos vamos a enfocar en working with other verbs. Working with other verbs. El de estar trabajando o conjugando con otros verbos. Y también vamos a estar viendo, a grosso modo, para ahorita, más adelante vamos a entrar más profundamente en este nivel o esas cosas, de ver lo que son los auxiliary verbs o los verbs modal verbs, ¿ok? Los verbos modales o los verbos auxiliares. Ya con el to be has visto lo que es un verbo auxiliar, que es el to be, que cuando está conjugado con una persona se transforma en un auxiliar, de verbo se transforma en un auxiliar, que viene a ser el are, is. Are, is. Y si no recuerdas eso, puedes regresar a las clases anteriores y hacerte un repaso de todo esto. En el intermediate level, en este nivel intermedio, we're going to be working with other verbs. ¿Qué son esos otros verbos? Aquí he puesto el to delante de cada uno de estas palabras, que son los verbos, para hacerte recordar también que la temporada anterior hemos estado viendo que cuando la palabra, que es el verbo, va acompañado del to, significa que ese verbo está en su forma infinitiva. ¿Qué significa su forma infinitiva? Quiere decir que se entiende el verbo, se entiende la palabra, se entiende la acción, pero que no hay persona que lo está conjugando. Simplemente está en su forma infinitiva, es decir, en su forma natural y sin movimiento alguno. Y eso es lo que en el español también conocemos como los verbos en su forma infinitiva, las cuales en el español los verbos terminan en are, er, ear. Las palabras que terminan en are, er, ear, por naturaleza en español son verbos en su forma infinitiva. Así que aquí, estos verbos en su forma infinitiva, todos van a llevar el to. Por ejemplo, to speak, to speak, to read, to read, to write, to write, to think, to think, to walk, to walk, to play, to play, to wish, to wish, to pass, to pass, to relax, to relax,
To catch. To catch. To fly. To fly. To go. To go. Así es que, date cuenta, cuando la palabra va acompañado o antecedida del to, significa que ese es un verbo en su forma infinitiva. Y en español significa hablar. El to no tiene ningún significado, simplemente esta palabra. El to simplemente está diciendo, hey, esto es un verbo en forma infinitiva. Entonces, speak es hablar, read es leer, write, escribir, think es pensar, walk, caminar, play, jugar, wish, desear, pass, pasar, relax, relajarse, catch, atrapar, coger, chapar, ¿cierto? Fly, viajar, go, ir. Y ahí están los verbos en su forma infinitiva aún en español. Cada uno de ellos es, repasemos, to speak, to read, to write, to think, to walk, to play, to wish, to pass, to relax, to catch, to fly, to go. ¿Sí? Entonces, de esto se trata el nivel intermedio, de agarrar cualquier otro verbo, a excepción del verbo to be, ser o estar. Luego también este tiempo intermedio, intermediate level, vamos a estar viendo los auxiliary verbs o verbs modal, verbos modales, o los verbos auxiliares o los verbos modales, ¿cierto? Algunos simplemente lo llaman modales, pero vamos a estar viendo poco a poco eso. ¿Por qué son verbos auxiliares o modales? Porque actúan como verbos, pero también tienen la función de ser un auxiliar. Por ejemplo, el do o das, do o das, do, das, do, das. El do o das en el presente simple significa hacer, hacer, es el verbo hacer, pero también cumple una función de ser un auxiliar. Y cuando es un auxiliar no tiene significado, simplemente te da a entender que algo está expresando esa oración. Lo vamos a ver, no te preocupes. Vamos a ir aprendiendo poco a poco. Can es un modal verb o un verbo de modales que significa literalmente can, lo traducimos como poder. Could también es poder, ¿ok? Pero tiene otro uso, otra manera de interpretarlo. Would es una forma de querer hacer algo, un deseo. Y should es como también recomendar algo. Y el might habla de probabilidad. Might, must es un deber, es una obligación. ¿Sí? Entonces, estos son auxiliares, auxiliary verbs o verbos modales en cierta forma. Do, does, can, could, would, should, might, must. No son todos, pero te estoy dando algo para que puedas tener una idea de cómo son, ¿sí? Pero eso lo vamos a estar estudiando más adelante. No te frustres, sigue practicando, sigue avanzando y lo vas a poder hacer. Ahora sí, veamos esta comparación de lo que es el simple present tense. Simple present tense. Tiempo presente simple. Simple present tense. ¿Ok? Y si te das cuenta, hemos aprendido en la temporada anterior que son estos los pronombres personales, es decir, los sujetos, ¿cierto? I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Ok? Entonces son los sujetos y el verbo es speak, speak, speaks, 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 speak, speak, speak. Y aquí, desde aquí ya puedes ver
de qué se trata el tiempo presente simple. En el tiempo presente simple es tal como dicen, es una manera sencilla de poder expresarte en el idioma, sea en español o en inglés. Y mira lo más sencillo que es en el inglés. Todo esto son los pronombres personales, como te dije, o los sustantivos, y la conjugación está con el mismo verbo. ¿Cuál es la diferencia? Que solamente aumentas la S cuando es he, she, it. Y el resto queda igual. Entonces dime, ¿qué es difícil aprender en el idioma inglés? ¿Cierto? Ahora te toca a ti ver esto. En español, ¿cuál es la interpretación y la traducción literal de de estas oraciones acá? En forma sencilla, ¿cierto? Puse entre corchetes esto, los sustantivos, porque para nosotros en español podemos usar con el sustantivo o el pronombre personal o sin el pronombre personal y la gente te va a entender igual. ¿Por qué? Porque utilizamos el pronombre personal siempre y cuando queremos enfatizar algo. Si no queremos enfatizar algo, simplemente vamos directo al verbo ya conjugado. ¿Por qué? Fíjate, en español la primera parte dice yo hablo, tú hablas, usted habla, él habla, ella habla, eso habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ustedes hablan, ellos hablan. ¿Te das cuenta? Fíjate bien, ¿qué es lo complicado en el inglés? Ninguna cosa. No veo en verdad nada complicado. Lo que veo es que aumentas la S, eso es todo. Pero en el español decimos hablo y después cambias a hablas y después cambiamos a habla. Cada una de estas personas, cuatro personas, habla. Luego decimos hablamos, habláis, hablan. Por eso es que las personas que no crecieron o no son naturales o nativos del idioma español, se les hace complicado en ese aspecto. ¿Por qué? Porque decimos hablo, hablas, habla, hablamos, habláis y hablan. Porque nosotros crecimos aprendiendo y hablando ese idioma de tal manera que sabemos cuando nos dicen habla, quién es cualquiera de estas personas, ¿cierto? Y cuando dicen hablan, cualquiera de esas personas. ¿Te das cuenta que tú hablas el idioma más complejo que aquella persona que es nativo hablando su idioma inglés o que aquella persona que habla inglés como como segunda lengua? Como por ejemplo gente de Asia, de África, de otros países, aún algunos digamos de Canadá, algunos aquí en Canadá, ¿cierto? Así que no te compliques la vida, sigue adelante, sigue aprendiendo y tú estás avanzando. De todo esto vamos a estar viendo durante toda esta temporada el Simple Present Tense del nivel intermedio, Intermediate Level. Y te voy a dejar con esta parte, lo que vamos a estar observando. Toma nota de esta fórmula. Affirmative, Present, Simple. Affirmative, Present, Simple. Tenemos el noun que es el sustantivo, ¿ok? En este caso usualmente son los verbos, los pronombres personales. Y luego tenemos el verb con la S, puse entre paréntesis porque no es todo el tiempo, porque solamente es para singular, he, she, it, y el complement, ¿sí? Eso literalmente, eso literalmente es lo que tú tienes que tomar en cuenta, ¿ok? No es nada complicado, pero aún las cosas sencillas se vuelven complicadas si no las practicas, si no las estudias, si no las aprendes, si no investigas, si no te das tiempo para el internet. Ah, en uno de mis videos anteriores, en los videos breves, dije, tienes los materiales, tienes las herramientas necesarias para aprender, mejorar y perfeccionar tu idioma inglés en el internet. El día de hoy depende de ti
cuánto aprendes. Así que muchísimas gracias y te espero en la siguiente clase.